Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Hoy tenemos... ¿Ustedes son familia? ¿Ya habían venido la vez pasada? No. Ok, bienvenidos. Pero el varón no había venido. ¿Cómo te llamas, mijo? Giovanni. Soy bienvenido a la casa de Dios, iglesia cristiana. Parece ser que ustedes conocen de la palabra, ¿verdad? Ok, sean bienvenidos. Soy bienvenido, Giovanni, a tu casa. Bien, vamos a continuar hoy con el libro de los Hechos. Ya ven que hemos venido avanzando, ya hoy vamos a entrar al capítulo 10. El capítulo 10, y me van a perdonar que ando un poquito ronco porque la enfermedad anda fuerte. Hoy muchos de mis hermanos precisamente no pudieron venir porque andan malitos, ¿sí? Hoy fue una etapa de influenza fuerte en esta temporada, pero Dios nos guarda, y cuando tengas la necesidad, ¿no?, de ir al médico, pues adelante. Dios avala la ciencia, la que es ciencia, no la pseudociencia, la que es ciencia. Pero además Él fortalece, ¿recuerdas? Él fortalece, dice por ahí un versículo que el Señor nos fortalece y nos renueva, ¿no? ¿Cierto? Y que como águilas volaremos. ¿Y qué más dice? Parafraseando. Y si corremos no nos cansaremos, y si caminaremos no nos fatigaremos. ¿Sale? Eso viene de parte de Dios, y eso yo lo creo con fe, lo oro, y la verdad es que sí es cierto. Él de la debilidad saca las fuerzas. Hoy en la mañana como que me quería chequear con mis hermanos del servicio, y dije, no, hoy les voy a decir que no puedo, me siento muy mal. Y me dice el Señor, levántate, yo te fortalezco. No, y de predicar, sí, pues no me queda de otra, dice por ahí, hasta que Dios levante otro predicador, otro pastor. Bien, mis hermanos, vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, vamos a ver, dice ahí, ¿ya está la imagen? Del 1 al 8, y está un casco romano, porque Cornelio era un centurión. Hoy vamos a ver la visión de Cornelio. Nosotros, ¿cómo le llamamos al sermón? La propagación de la salvación, porque en este capítulo 10 ya el Señor va directamente a los gentiles. Ya había habido una especie de adelantamiento de los gentiles cuando predica Pedro y Juan a los samaritanos, ¿sí? Ustedes saben que los samaritanos eran mitad judíos y mitad de otras naciones, por eso no los querían los judíos, y ahí entró la salvación también con los samaritanos. Hoy viene ya directamente la apertura, hoy se abre la puerta para todos nosotros. En este capítulo 10 es un capítulo que tú tienes que tener muy presente, porque es el capítulo en la historia de la iglesia cristiana donde se abre la salvación para nosotros, para todos aquellos que somos predestinados por su voluntad, por su gracia, para que entremos a su reino. Y eso es maravilloso, porque este capítulo 10 da esa apertura, y ese casco romano precisamente muestra uno de los primeros gentiles, ¿sí?, que fueron a la salvación, y era romano, era un centurión. Y ahorita vamos a ver la historia, está muy interesante, y como todo, llena de aplicación para nosotros, porque precisamente hoy Dios en este capítulo nos va a mostrar cómo a veces nosotros los seres humanos somos muy selectivos. Somos personas que a veces nuestro pecado residual, en donde todavía tenemos egoísmo, nos hace actuar de una manera muy infantil, egoísta y torpe.
Hoy nos va a pegar tal vez fuerte el Señor en ese sentido, para que nosotros podamos, ¿sí?, corregir ese tipo de pecados y fallas que aún tenemos por nuestra imperfección. Él va a estar trabajando todo el tiempo con nosotros. El Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, si eres un verdadero cristiano, no te va a dar tregua, hermano. Muchas veces tú quieres sacar tu banderita blanca, dame tregua, Señor. No hay tregua, amigo, no la hay. Él quiere perfeccionarnos a la imagen, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Y así tiene que ser. Entonces, por esa razón, a veces nos sentimos como ofendidos por la palabra o nos sentimos mal por la palabra, pero es necesario. Pero esa misma palabra que corta, esa misma palabra que penetra, esa misma palabra que ofende, o sea, esa misma palabra restaura, sana y da crecimiento. Esa es la realidad, hermanos. Por eso tenemos como predicadores o como pastores vertir todo el consejo de Dios. Aquí hay una parte inclusive que trae gran controversia en el ámbito teológico cristiano que ustedes van a ver al rato, ¿sí? Trae mucha controversia. A veces algunos pastores prefieren no tocarlas y se pasan así de soslayo, ¿no? No, tenemos que tocar todo el consejo de Dios, aún las partes que son controversiales, aún las partes en donde a veces la iglesia se divide. Iglesias se han dividido por ese tipo de versículos, ¿no?, en donde unos lo interpretan así y otros lo interpretan así. Y hay que tocarlos, mi hermano. Y hay que hacer la mayor profundidad en el estudio para saber cuál es la verdad. Nosotros somos muy limitados, ¿recuerdas? La palabra de Dios es clara, Él no se equivoca, pero nuestra limitancia nos hace a veces no comprender la grandeza y la profundidad de lo que nos quiere decir, y ni modo. No es que Dios no haya sido claro, no, Él es muy claro, nosotros no le entendemos porque aún tenemos imperfección y somos limitados, ¿sí? Cuando tú dudes de tu limitancia, porque a veces hay gente que es muy inteligente, ¿no?, rápido, memoriza y sabe y tiene mente fotográfica, dice, ¿no?, entra y ve, nada más echa un vistazo y dice, la persona de la tercera fila traía un suéter así y así y así, y la persona que está allá, el joven que está allá, traía un chaleco de cuero. O sea, hay capacidades. Aún con grandes capacidades, sí, estamos limitados. Así que eso es algo que tenemos que aceptar. ¿Sale, mi hermano? Vámonos a la palabra. Hechos, capítulo 10. Prendan sus Biblias si las traen en teléfono, abran sus Biblias, o en su defecto, si no traen Biblia, pueden ver los versículos que van a aparecer en las pantallas. Estamos en la versión de las Américas, ¿sí? Muy pronto mi hermano Jesús está trabajando para ponerla en la nueva versión de las Américas, sí, que es una versión que no es tan españolizada, sino ya es un lenguaje más latino, ¿sí? Todavía esta Biblia dice vosotros, y dijisteis, y fuisteis, y venisteis, ¿no? Y en la otra ya es un lenguaje más latino. Pero bueno, ahí están los versículos. En la versión que tú traigas es aceptable, excepto, ya se los he dicho, la de los testigos de Jehová. Esa no es Biblia, la de los testigos de Jehová. Es una farsa que hicieron ellos para acomodar su doctrina. Esa es la única Biblia que te pido, que si la traes, mejor te la cambalachamos por una de a de veras, ¿no? Porque es una distorsión tremenda la de los testigos de Jehová. De ahí en fuera, todas las versiones son válidas, ¿ok? ¿Ya estás ahí, hermano? Hechos capítulo 10. Vamos a vertir la palabra. Y cito: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba y donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo:
¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después de que se había ido el ángel que hablaba a Cornelio, que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y un soldado piadoso, de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en esta preciosa y hermosa mañana tú has reunido a tu pueblo y estamos gozosos, Señor, porque el estar aquí reunidos en tu nombre nos permite saber que tú estás en medio de nosotros. Tu palabra, Señor, dice que el Espíritu Santo llega a morar en el creyente. Y con ese solo hecho, Padre, que nosotros creemos por fe, tu presencia está aquí. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Y está muchos hermanos que tienen al Espíritu Santo dentro de su ser. Y por esa razón, Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a comprender esta palabra. Bendice esta reunión para que nosotros, Padre, seamos golpeados fuertemente por tu palabra y podamos enmendar lo que está chueco, Señor. Tú nos vas a ayudar porque tu palabra tiene ese poder. Tu palabra no regresa vacía, cumple el cometido por el cual fue escrita y llevada a los corazones de la humanidad. O salva o condena. Por eso queremos, Padre, que esa palabra que aunque nos pegue fuerte en el corazón, siga sustentándonos en la salvación. Y probablemente, Padre, yo no lo sé, pero tú sí. En esta sala haya alguna persona que aún no sea tu hijo, que aún no haya nacido de nuevo. Oramos, Padre, para que a través de esta palabra tú hagas ese milagro de la regeneración en este ser humano, para que él pueda entrar de lleno a tu reino y a la familia de Dios. Muchas gracias, Padre, que la honra y la gloria sean para ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra para que nosotros podamos observar qué trae adentro. Cuando se habla de la propagación del Evangelio, es que les comento que ya el Evangelio se abre las puertas a todos los gentiles, a todos los demás seres humanos que no son judíos, ¿sí? Y en ellos estamos tú y yo. Ahora esta propagación se va a hacer por medio de Pedro. Ya había habido algunos brotes por ahí, ¿recuerdas? Ya había habido alguien que no era judío, pero que había sido ya salvo. No sé si tú recuerdas que vimos en estos mismos capítulos de Hechos, la salvación de un africano, que la Biblia le llama el etíope eunuco, por medio de quien le predicó, Felipe. Felipe le predica el Evangelio y es nacido de nuevo este hombre, era predestinado, bautizado y se va feliz al África, a Etiopía. Y no tengas la menor duda de que este hombre propagó el Evangelio allá, ¿sí? Entonces había ya habido pequeños brotes, ¿sí? Desde nuestro Señor Jesucristo, pero no había entrado de lleno. El Señor escoge a Pedro para abrir esta puerta y después le da todas las facilidades a Pablo para que él lo propague por todos lados. Él era el apóstol de los gentiles, ¿recuerdas? Entonces, sí, vamos a empezar viendo algo muy importante que les decía yo al inicio. Nosotros somos gente selectiva. A veces queremos un círculo, nada más a nuestro alrededor de personas con ciertas características, pero no volteamos a ver al otro, aquel que no tiene mi característica, aquel que inclusive me puede caer mal, ¿sí? Aquel que no es de mi agrado,
aquellas personas, y así somos todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo somos así, en menor o en mayor grado. Hay gente que lo ha llevado al paroxismo, ¿no? Tú recuerdas a este hombre que se llamaba Adolfo y se apellidaba Hitler. O sea, un hombre que quería ser una raza pura, aria, y él odiaba a todo lo que no estuviera dentro de esa raza pura, ¿sí? Los negros, los judíos y hasta güeritos de otras naciones. No los quería, ¿no? Y hizo un círculo a su alrededor en su locura. Dios le permite, porque Dios permite todo y Dios está en control de todo, esta barbarie, para mostrarnos algo, hermano, que algún día en un estudio hablaremos de ello, ¿sí? Dios no es autor de pecado, recuérdalo, pero Él permite algunas cosas precisamente para que nosotros podamos darnos cuenta cómo somos, hasta dónde llegamos. Y de verdad hoy es una parte importante de darnos cuenta de esto. Las personas que no aceptamos en nuestros círculos sociales porque pensamos que son de mala reputación. A veces ese es el pensamiento que llega a nuestro corazón. Volteamos a ver y la vemos como que, no, hacemos así, mira. Ya llegó fulano. No los aceptas porque piensas que tienen mala reputación o de malos antecedentes, ¿no? Más si ha sido por ahí medio calavera la persona o mal portada, con mayor razón, y le cerramos las puertas. Esa es la realidad, no entran. Y no entran ni en mi círculo ni en mi corazón, ¿no? Tú ya más o menos observas por dónde va la situación. O sea, si Dios hubiera sido selectivo, nomás los judíos. ¿Y todos los demás? ¿Qué pasó? Todos aquellos que son fuera del pueblo judío, ¿qué hubiese pasado? Pero nosotros los seres humanos somos así. No aceptamos a aquellos que son o consideramos indeseables. O sea, hacemos un círculo tan cerrado y tan férreo, ¿sí?, que no los aceptamos. O sea, tengo a mis selectos amiguis, nada más, ¿sí? O consideramos indeseables, o quien no nos halagan, porque a veces también es así. Una persona que conozco y no me dice lo maravilloso que soy y lo bien que le caigo, como no me halaga, ¿qué es lo que halaga? Mi ego. Y como a veces inclusive hasta me cita el Evangelio y me dice la verdad, pues menos, hágase para allá, ¿sí? Esa es parte importante. No nos halagan o no están de acuerdo con lo que nosotros opinamos. ¿Recuerdas? O sea, nosotros tenemos una opinión y de nosotros, ¿cómo es la opinión que tenemos de nosotros? Exagerada. La opinión que tengo de mí es exagerada. Creo que soy, como dicen los chavos, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? No hay más. Y entonces, como no están de acuerdo con lo que nosotros opinamos, lo sacamos de nuestro corazón y de nuestro círculo, ¿no? Ya que lo que los sustenta esto es nuestro orgullo, es ese orgullo, ya que mi ego tiene hambre de ser alimentado. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. El orgullo tiene un hijito bien poderoso que es el egocentrismo. Una persona centrada en él, ¿no? Hace unos días un hermano posteaba muy teológicamente lo que dijo un teólogo acerca del orgullo, ¿no? Y nosotros lo bajamos a algo más sencillo. Le decía yo que nuestro orgullo es tan grande que si estamos en una boda, yo quiero ser la novia. Y si estamos en un velorio, yo quiero ser el muerto. Pero que se centre en mí, que todo gire a mi alrededor. Por esa razón, sí, nuestro orgullo y mi ego tienen hambre de ser alimentado. Es un monstruo, hermano. Es el pecado más abominable que hay. Hay muchos pecados abominables, pero este es el papá de todos. Porque
No tengo la necesidad de llegar a matar a nadie, de violar a nadie, de vender droga. No tengo la necesidad de nada de eso, más que de alimentar mi monstruoso orgullo que se sustenta a través del ego, ¿no? Entonces, porque de lo contrario, si no alimentan mi ego o mi orgullo, me intolero, me pongo mal, no me siento a gusto, por eso rechazo a cuán y determinada gente. Si hay gente a mi alrededor que me lisonjea, que me dice, ay pastor, qué bueno que usted, que uy, es esas, véngase, este es de los míos, ¿no? Y se hace un círculo nefasto, ¿sí? Así que rechazo abiertamente, los puedo rechazar abiertamente o calladamente. Hay una parte de esta situación de rechazar a la gente que se llama desdén silencioso. ¿Ustedes saben lo que es un desdén? Cuando alguien te hace fuchi. ¿Sí? Te lo pueden hacer abiertamente o te lo pueden hacer silenciosamente. Hay gente que aplica la ley del hielo. ¿Cuál es esa? No te hablo, no te quiero, ya no eres de mi círculo, sáquese de aquí, ¿no? La ley del hielo, o sea, ya se acabó mi amistad contigo. Y la iglesia de Cristo no es inmune a esto. O sea, nosotros somos hermanos en Cristo, de la familia de Dios, en donde nos ha aceptado y nos ha metido su mano en la basura el Señor para sacarnos de ahí. Y agradecidos deberíamos de estar para que ahora nosotros pudiéramos estar en comunión con todos quienes sean, como sean, ¿sí? Aunque le vayan a la América, hermano. Debemos amarlos, ¿no? Sí, por eso dice, la iglesia no es inmune a esto. Somos rápidos para excluir del corazón a aquellos con los que no están de acuerdo conmigo y son mal recibidos en la iglesia. De verdad. A veces llega por ahí alguien que no me agrada y lo excluyo de mi corazón. Yo puedo ser a la vista de ustedes, muy amable, muy gentil, ¿sí? Que dirían ustedes, wow, ¿no? La hermana Alejandra, no. Qué servidoraza, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, ¿no? El pastor, qué amable es, llega y a todos saluda y hola, ¿sí? Pero en mi corazón no estar de acuerdo con alguno de ustedes, de verdad. El Señor dijo en Juan 17:21, vean lo que dice, vámonos a Juan 17:21. El Evangelio, Juan, capítulo 17, ustedes saben que ese capítulo es el capítulo en donde Él está haciendo la oración sacerdotal en la última cena. Juan 17:21, y cito, para que todos sean uno, fíjate bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, no importa la diferencia de clase que tenemos, no importa si tienes billete o no lo tienes, no importa si eres güerito o si eres prietito, no importa si eres alto o si eres bajito, no importa si vives en la zona residencial de Coacalco o vives en la zona residencial de Jaltenco, o sea, que seamos uno, dice el Señor. Que realmente haya en nosotros la aceptación y el amor por una sencilla razón: Cristo dio su sangre por nosotros. Y no importa, hermano, las características que tengamos, debemos ser uno, como dice el Señor, con ellos. Si Cristo es uno en el Padre y el Padre es uno en Cristo, ¿sí? Esto quiere decir que hay una unidad en ellos, pero no son iguales, no son los mismos. ¿Sí se entiende? Porque este versículo ha sido tergiversado por algunas sectas en donde dicen que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo también es Jesús. No, son tres personas distintas, ¿recuerdas? Y un solo Dios verdadero.
pero hay una unidad en el Padre y en el Hijo, y así Él quiere que tengamos una unidad con Él y con nuestros hermanos. Así de sencillo. No importa las características que tengan o lo inmaduros que aún estén, no importa. Que nosotros hagamos esto. En estos versículos veremos cómo se atravesó la barrera más rígida y profunda de la iglesia de Cristo. Porque era una barrera tremenda la que había. Ya habían puesto muchos judíos alrededor de la iglesia cristiana. La barrera de los judíos a los samaritanos no era nada comparado con el odio que sentían por el gentil o por el pagano, ¿sí? Cuando oyes tú gentil, te están hablando de una gente pagana, infiel, idólatra, inmundo. ¿No? Le comentaba yo a un hermano hace rato, ¿tú sabes lo que significa inmundo? Mugroso, ¿no? Así eran los judíos. O sea, si no querían a los samaritanos, eso era poquito con la situación que sentían por los gentiles, o sea, por nosotros. Nos tenían en ese concepto, el odio que tenían hacia nosotros, y ahora imagínatelos, ¿no? En un proceso, ¿sí?, de conversión, porque la regeneración ya se las había dado así, mira, ese es el nuevo nacimiento que da el Señor. Te hace nacer de nuevo así y ni te das cuenta. No es a través de una oración, es a través de su soberana voluntad. Cuando tú empiezas a entender las cosas del Evangelio y empiezas a arrepentirte y empiezas a tener fe, ya naciste de nuevo. Pero viene el proceso de la conversión. La conversión es que te parezcas a Cristo. Y ahí el Señor es paciente, porque ahí ya participas tú con la santidad progresiva, de la mano de Jesús y del deseo de ahora del cambio, porque ese es arrepentimiento, un cambio. Entonces, ante esa situación, o sea, los judíos empezaban a ver que entraban todos los judíos, pero los infieles no, los paganos no, y se iba a dar esto. Por eso era necesario reconciliar judíos y gentiles. Era necesario en la iglesia, y Pedro sería quien abriría la puerta. Muchos tienen, cuando hablan de el apóstol de los gentiles, a Pablo, ¿no?, como el principal actor, y es verdad, pero Pedro abrió la puerta. El Señor dispuso que el apóstol Pedro abriera esa puerta con Cornelio. Ahí estaba, ahí se dio ese hecho histórico para nosotros en la iglesia. Sí, Pedro sería quien abriera esa puerta, a pesar de que Pedro tenía muchos prejuicios, hermano. Para Pedro no era fácil. Pedro siempre fue algo débil para seguir al Señor. ¿Recuerdan desde el inicio, hermanos? Desde el inicio él se formó como el líder de los 12, pero era muy débil, tenía muchos prejuicios, no fue totalmente fiel, tenía muchas fallas. En una ocasión el Señor hasta le dijo: aléjate de mí, Satanás. Pero ese era Pedro, tenía muchos prejuicios. En pocas palabras, a los gentiles se les consideraba inmundos. ¿Sabes lo que quiere decir inmundo? Sucio, nauseabundo, repugnante, puerco y deshonrosos. Por eso es que iba a ser una situación difícil, un cambio profundo, y por eso el Señor escoge a uno que aún tenía esos sentimientos hacia los gentiles. Ahora sí, vámonos al verso 1. Este fue el preámbulo. Sí, ya no va a alcanzar. Vámonos al verso 1, ¿sí? De Hechos capítulo 10. Ahí van a poner el versículo 1 y yo lo voy a ir desglosando, ¿sí?, en la aplicación que vamos a tener el día de hoy. ¿Ya te diste cuenta por qué es necesario que tú saques de tu vida el hecho que seas elitista con la gente? Es más, mira, el Señor nos pide que con aquellos que son inconversos, ¿sí?, que nosotros les decimos gentiles, y a veces hasta son de broma, les decimos filisteos incircuncisos, ¿sí?, tengas
la amabilidad con ellos, seas gentil con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Por una sola y sencilla razón: llevan la imagen de Dios el Padre, en pecado, pero la llevan, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacer así, no tenemos que desecharlos del corazón. Entonces, en el verso 1 dice que la salvación es una obra soberana de Dios, y Cornelio, que estaba muerto en delitos y pecados, pero predestinado para la salvación. O sea, Cornelio ya había aceptado a Jehová de los ejércitos, ahorita lo vas a ver, ¿sí? Romano de procedencia, él era un romano de procedencia, él era un centurión, su rango, y comandaba a 100 hombres. Un centurión, por eso le decían centurión, porque tenía a su servicio 100 hombres. De los 6,000 de esa compañía que aparece ahí, que le llaman corte la italiana, había 6,000 romanos por ahí, y él comandaba 100 Cornelio. En el versículo 2 dice que aquí observamos la elección divina, aunada a la responsabilidad humana. Dios escoge, te escoge a ti, pero ¿sabes qué? Tú tienes la responsabilidad de aceptarlo. No hay de otra. No hay de otra, porque si no después hay mucha confusión acerca de la predestinación. Sí es cierto, Dios te predestina, te elige antes de la fundación del mundo. Algo precioso que vimos en varones, ¿sí?, fue que precisamente Él predestina y forma todo lo de la salvación antes de la fundación del mundo, para que tú tengas en cuenta que nada está sujeto a la situación humana. No había nada antes de la fundación del mundo. Ahora se entiende esa frase. Él hace todo esto antes de que todo exista en su mente, para que no esté infectada por nada humano. Ok, vámonos a Juan para que tú corrobores esto. Juan 7, regresamos al Evangelio, Juan capítulo 7, en el versículo 14, vamos a ver del 14 al versículo 19, 7 del 14 al 19. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Ese era nuestro Señor. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¿Tú te das cuenta, hermano, lo que hace Dios contigo, aun cuando nosotros somos neófitos en el Evangelio? Aun cuando ni siquiera a veces terminaste la primaria o la secundaria, o nunca fuiste un docto en algo. Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía. Eso es lo que tenemos que observar. La enseñanza que estoy dando aquí no es mía, no es mi punto de vista. ¿Sí? No, la enseñanza no es mía, es el Evangelio, sino del que me envió, dice el Señor. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Por eso es que hay pastores y predicadores que son excelentes comediantes aquí arriba. Te hacen reír, te cuentan chistes, te llevan por muchos vericuetos y tú sales feliz. ¿Sabes qué pasó? Te rascaron el oído sarnoso, pero no te dieron la verdad. Por eso dice: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que me envió, Él es el verdadero y no hay injusticia en Él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar?, les dice. ¿Ok? Entonces, ahí está la responsabilidad. Yo tengo que saber, yo tengo con el Espíritu Santo, si el que está hablando aquí está diciendo la verdad del Evangelio o no. Ahí está la responsabilidad. Yo tengo que arrepentirme y tengo que seguir a Jesús, porque dice también un versículo de Romanos: la fe viene por el oír
y al oír la palabra de Cristo o de Dios, pero una palabra bien discernida, no tonterías, no sectáricas, no mal discernidas, lo vuelvo a repetir. Ok, y luego dice, en su devoción a Jehová, él era un hombre piadoso, Cornelio, y tenía temor de Dios, y la salvación es del Señor, y el hombre elegido responde a ese llamado, no hay de otra. En ocasiones, estos dos aspectos nos llevan a algunos conflictos de comprensión, y lo único que nos da la paz es saber que en la mente de Dios no hay conflictos. Cuando tú tengas un versículo como este que vamos a ver, donde crees que hay conflicto en lo de ahorita lo vamos a ver. No hay conflicto. En la mente de Dios jamás habrá un conflicto. Está en nosotros. Está en nosotros. El versículo 3 dice, Dios prepara en su soberanía a Cornelio. Lo prepara en una visión sobrenatural. El Señor responde su oración en la hora novena y a través de un heraldo que es un ángel mensajero. ¿Quién probablemente era? Gabriel, ¿no? Probablemente era él era el ángel mensajero, pero no lo dice la palabra. La aparición de ángeles en la Biblia siempre produjo temor, porque a Cornelio le dio temor, ¿no? Hoy se les aparece un ángel y creo que hasta saltan de gusto y le ponen veladoras y o sea, hay toda una angelología hoy tremenda donde saben los nombres de los ángeles, en dónde están, les hacen ritos de prosperidad. Pura tontería, hermano, pura cosa del diablo. Así que ten cuidado con eso. No, en la Biblia dice que producían siempre temor. Vamos a ver nomás un versículo, Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28. En el versículo 2. Mateo 28, 2. Y cito. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Les produjo temor y se cayeron desmayados. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Hasta cuál les dije? Hasta el 5. El que fue crucificado. El ángel también les dijo, no tengan temor. Eso siempre producía, a Cornelio le produjo temor. 4, versículo 4. Cornelio, aún con temor, pregunta, ¿qué quieres, Señor? Le dice al ángel, ¿qué quieres? Dios responde, tus oraciones y limosnas han sido como un ruego delante de Dios. Y ahí está el punto, ¿no? Mucha teología enseña que los pecadores, cuando oran, Dios no los escucha, ¿sí? A menos que sea para salvación. Ustedes tienen este conocimiento, ¿o me equivoco? Ok. Pero Cornelio aún no era salvo. Ya creía en Jehová, sí es cierto, y tenía temor, y además era muy piadoso, daba limosnas a mucha gente judía, ¿sí? Y vean lo que le dice. Vamos tantito al versículo 4, ¿sí? Donde le dice, mirando fijamente y atemorizado Cornelio, le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Serán aceptadas, serán escuchadas. Y por esas oraciones, y tú dices, pues, ¿qué pasó? No que no, no. Mas, sin embargo, no perdamos de vista también algunas cosas que por ahí están en la Biblia. Una nación entera, una nación
entera, oró, se puso en ayuno y el Señor los escuchó y los perdonó. Y el profeta se enojó. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Jonás. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, debemos, por eso les digo que no podemos saltarnos las cosas que a veces parecen complicadas. Debido a que Dios lo sabe todo, Él escucha todas las cosas, hasta las oraciones de los inconversos las escucha, incluyendo cada oración de cada incrédulo o pecador. Además de escuchar sus oraciones, Dios ofrece varios ejemplos en la Biblia, el que les puse de Jonás, ¿sí? También dice aquí que en el Nuevo Testamento pone aquí el ejemplo de Cornelio, y Jeremías hace un llamado universal a orar a Dios. Vean lo que dice Jeremías 29:13. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto lo abre abiertamente a todos. ¿Ok? Y luego dice que hay un pasaje que es muy difícil. Ya cuando la Biblia o los teólogos te dicen, hay un pasaje muy difícil, ¡ay, mamá! Ya hay dificultades, ¿no? Este se encuentra en Juan 9:31. Vamos a Juan. Y dice: sabemos que Dios escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y quienes hacen su voluntad. Algunos han interpretado este pasaje que significa que Dios escucha las oraciones de los incrédulos, excepto para ser salvos, nada más. Entonces, hermanos, aquí no nos queda más que apegarnos a la palabra y saber que estamos muy limitados para comprender algunas cosas. Y yo le decía a un hermano, yo tengo la especulación o la creencia que Dios escucha las oraciones de aquellos que son predestinados, pero que aún no son salvos, como Cornelio. Por eso es que ahí lo escucha el Señor. Él ya creía en Jehová, pero más sin embargo aún no tenía la salvación, apenas iba a entrar. ¿Sí se entiende? Pero bueno, esa es parte de lo que Cornelio no podía ser salvo sin conocer la correcta doctrina del Evangelio. No podía. Para la salvación. Esto está en Hechos 4:12. Vámonos a Hechos 4:12. Regresamos tantito ahí. ¿Y saben qué es lo que me agrada? Que después de una prédica y después de un estudio, hay algunos hermanos que se me acercan. Pastor, usted mencionó esto y como que no me queda claro. Eso me agrada mucho, porque ahí entramos a discernir algo, ¿sí? Maravilloso, para que no se vayan con las dudas. Obviamente ahorita estamos en un sermón y no puedo responderles ahorita las preguntas, pero si traen librito o tienen una memoria fotográfica, al término del culto se pueden acercar a mí. 4, les dije que 4:12, ¿verdad? 4:12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso Cornelio no podía ser salvo sin conocer la correcta doctrina del Evangelio. Así Dios le preparó para darle a conocer ese Evangelio. En el versículo 5 y 6, las instrucciones eran las siguientes. Vamos a regresar al versículo 5 y 6. Las instrucciones eran las siguientes: que enviara a algunos hombres, envía ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón. ¿Quién? Pedro, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Eso es lo que da el versículo 5 y 6. Entonces le da instrucciones, sí, específicas el ángel. ¿Quién, dónde y cómo está esta persona?
En el versículo 7 y 8, la reacción fue inmediata. Dio órdenes específicas y, siendo explícitos, los envió a Jope. Aunque el ángel era capaz de dar el mensaje, nosotros debemos regocijarnos porque nos permite, en su soberanía divina, hacerlo nosotros, hermano. ¿Sí se entiende? Él inclusive en un futuro, un ángel va a predicar el evangelio. Lo va a predicar, porque dice la palabra que este evangelio será predicado y luego vendrá ¿qué? El fin. Vean lo que dice Apocalipsis 14:6. Pero nosotros debemos sentirnos afortunados de que Él nos incluya en la evangelización, hermano. Pero a veces como que parece como que es más una carga, como un beneficio, como un privilegio. No debe de ser así. 14:6. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos de sentirnos halagados. Esto va a ser al final de los tiempos, cuando no haya la capacidad, ¿no?, de los misioneros, de nosotros. Si ahorita, hermano, hay mucha gente que está sin predicar, hay mucha gente que no ha sido predicada, porque hay muchos millones de gente que está en la oscuridad. Por eso es algo precioso que si te da la oportunidad Dios de predicar todos los días de la semana, hazlo, levántate. Hay muchos lugares a donde ir. Nosotros vamos a 2 anexos y siempre de los siempre, hay de 2 a 3 personas que llegan diario o cada semana. Y yo le doy gracias a Dios y menciono sus nombres en la oración. Gracias, Señor, que hoy me permitiste ver a Juanito, a Chanito y a Pepita, que están aquí, ¿sí?, que por tu voluntad están aquí y que ahora van a conocer al Dios verdadero. Y eso me llena de gozo, hermano. La salvación no la llevo yo llevo el mensaje y Él decide a quién salva. ¿Sí se entiende? Pero es un gozo que Él te incluya, como le dijo a estos hombres: ve, ahí hay un hombre. Entonces, por eso Dios nos ha escogido como instrumentos para anunciar las buenas nuevas. Decía hace rato Pepe, dichosos son los pies, ¿sí?, que llevan el mensaje del evangelio. Y además tenía que ser Pedro para ver claramente la salvación de Cornelio, con el propósito de aceptar a los gentiles al cristianismo, hermano. Tenía que ser Pedro, porque dice la última parte. Vámonos al versículo 7 y 8. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Como puedes darte cuenta, Cornelio ya tenía ciertos fundamentos por haber sido un prosélito. Un prosélito era un hombre de otra nación convertido al judaísmo. Él ya practicaba el judaísmo porque amaba a Jehová de los ejércitos y por esa razón oraba. Pero él era predestinado para ser un cristiano, para que recibiera el evangelio. Probablemente tú en alguna otra ocasión, no sé si hay aquí en la sala alguien, tu corazón lo dirá, que orabas fervientemente, ¿sí?, a Jehová de los ejércitos o a Cristo, y aún no eras salvo, pero estabas siendo llamado por Él y tu corazón hacía esto. Y si como eras una persona predestinada, o sea, llegaste a este punto que llegó Cornelio. Yo recuerdo, y te voy a comentar algo. Yo recuerdo que cuando nosotros
queríamos conocer de Dios, visitamos muchos lugares por muchos años. Y siempre fuimos a lugares equivocados. Y no estábamos en la búsqueda, porque nadie busca a Dios. Pero había un llamado, ¿cierto? Había un llamado. Y en una ocasión yo estaba en un lugar donde hablaban de la Biblia. Y yo leía la Biblia y poco le entendía. Pero con lo que yo entendía de ahí, había un conflicto en mi corazón. Y en la sala de aquí de esta casa, y mi esposa es testigo, yo lloraba. Porque una vez llegó una secta a querernos adoctrinar, y de hecho estuvo metida aquí la secta en la casa tratando de darnos el evangelio. Pero era una secta. No lo aceptamos al final de cuentas, y yo lloraba allá adentro y decía yo, ¿te estoy sirviendo realmente cuando iba yo a la otra secta o no? Y era un llanto sincero. Aquí Cornelio, o sea, había mandado específicamente, había tenido la visión, un inconverso recibió la visita de un ángel. Y probablemente tú en el pasado también sentiste este llamado. Siéntete regocijado en este momento. Si por ahí había algo en tu corazón que te hacía pensar en Dios, en Cristo, en el Evangelio, en su llamado, Dios te estaba llamando. Dios estaba haciendo eso en tu corazón. Entonces, por esa razón, al final les dice que mandó a estos hombres. Después de explicarles todo, Él les explicó a sus sirvientes y a este soldado. Y si te das cuenta que este soldado, ¿cómo lo cataloga? Un soldado piadoso, un soldado con sus mismas creencias, un soldado con sus mismas tendencias ya de Cornelio. ¿Sí? Y después de explicarle todo, los envió a Jope. Y es la parte donde nos quedamos, hermano, para que la próxima semana entremos en la parte de la visión de Pedro, la visión que él tiene, ¿sí? Una visión preciosa, una visión que viene de parte de Dios. Esas visiones fueron para la iglesia del primer siglo. Hoy ya no hay este tipo de visiones, porque el canon de la Biblia está terminado. Muy constantemente yo oí escuchar en una iglesia donde yo estaba, que decía el pastor que ellos seguían fielmente, ¿sí?, la enseñanza de Hechos, que esa era su guía y su dirección para llevar a cabo las cosas de la iglesia. Pero ¿qué creen, hermano? Desafortunadamente, él llevaba las cosas literalmente, y él creía que aún había apóstoles, que hay pastoras. Cuando yo les di a conocer al principio que no debemos de ser selectivos, porque hay un versículo que dice que Dios no hace ¿qué? ¿Acepción de qué? Pero es para la salvación. Él decía que en ese versículo, por eso tenía que ver pastoras, aún profetas y aún todo esto. O sea, discernía mal. Y cuando llegan aquí los milagros, cuando llegan las visiones y todo esto, decía que todo esto era real, que aún existía en la iglesia. No, hermano, hay cosas que han cesado, porque ahora ya tenemos el evangelio completo. Ellos no lo tenían. Ellos no tenían esto terminado como nosotros lo tenemos. La palabra profética más segura, ellos aún no la tenían. Ellos decían, algunos dicen que todavía hay profecías que se van a cumplir y que Dios te las da, te las transmite aquí. No, ya no, hermano. Toda profecía, toda promesa de Dios ya está aquí. Si hubiera una nueva profecía que Dios te diera a ti, pues mira, aquí atrás de la Biblia hay páginas en blanco, aquí las tendríamos que seguir anotando, ¿no? Primera de Miguel Ángel 2:5. El Señor me dijo, ¿no? El Señor me dijo anoche que así y así y así y así. No, ya no. Ya no. Ahora la palabra profética más segura es la que tenemos que dar. Ya no hay más. Por esa razón esto es precioso, porque nos va llevando de la mano el libro de los Hechos, el libro histórico, una carta
para nosotros, un libro para nosotros histórico, que verdaderamente es una guía y dirección para llevar la iglesia local el día de hoy y regocijarnos en ella, ¿no? Hoy tú llevas esto en tus manos, hermano, que tienes que sacar de tu corazón, no hacer acepción de personas, y menos para la salvación, menos. No importa quiénes sean, no importa que tú creas que es demasiado pecador y que ese no va a obtener la salvación. ¿Sí? Que tú veas como cuando yo voy al anexo y veo que hay mucha gente que ha perdido hasta la razón precisamente por el alcohol y las drogas, y que entro y veo la situación y digo, ¿no? Bueno, el otro día alguien por ahí me dijo, y me dio risa, se los voy a comentar, que yo era un predicador como Noé. ¿Sí saben por qué tipo de predicador fue Noé? ¿O no? De justicia. Nadie se salvó. Nadie se salvó. Cuando predicó, porque Noé fue un predicador, ¿cierto? Y predicó el evangelio, y predicó la salvación. ¿Alguien se salvó? Nadie. Nomás bueno, pero ya estaba predestinado por Dios que se iban a salvar sus hijos y sus nueras. Pero a todos los que les predicó durante 100 o 120 años, hasta también ahí la duda, nadie se salvó. No, yo no soy un predicador de justicia, pero a veces pareciera, ¿no?, que llegas y les predicas y nadie responde al evangelio. Mas sin embargo tenemos que hacerlo, hermano. Hoy aprendiste algo de esto con respecto a no hacer acepción de personas y no andar haciendo bandos ni andar haciendo esto, sino todos, como dice el Señor Jesucristo, somos hermanos en Cristo y somos uno. Y aquel que inclusive llegue y andrajosito y maloliente, dale un abrazo, aunque traigas tú tu perfume Chanel número 5. Dale un abrazo, para que de esa manera nosotros podamos ser fieles con la palabra que Dios nos da. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa y hermosa tarde. Te pido humildemente, Señor, que a través de esta palabra tú hoy puedas sacudir el corazón, para que nosotros, Padre, podamos llevar este evangelio de la paz a todas aquellas personas, Señor, que tú nos indiques, que nos des la fuerza y la fortaleza, Padre, para levantarnos todos los días y hacer lo que nos corresponde como cristianos, Señor. Que nos has dado el gran privilegio de llevar este evangelio. Aún ni los ángeles lo tienen, Padre. Y nosotros sí, Señor. Nos has tomado en cuenta aún sin merecerlo, Padre. Recordemos y haznos recordar a cada momento que nosotros no salvamos a la gente, nosotros llevamos el mensaje de salvación y que tú eres el que agregas a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero danos el denuedo, la pasión, Señor, para llevar este evangelio todos los días de nuestra vida, Padre. Recuérdanoslo, Padre. Tú tienes tus medios para trabajar con nosotros. A veces es el sufrimiento y el dolor. A veces son cosas necesarias para nosotros porque no entendemos por la buena. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, Padre, pero que se cumpla el objetivo por el cual fuimos salvos. Yo te lo ruego, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Nos levantamos para la última alabanza, hermano.